vamos a dar inicio formalmente al evento para poder aprovechar el tiempo y a nuestros grandes panelistas al máximo. Yo soy María Victoria Maineri, coordinadora ejecutiva de CADAL, y voy a estar el día de hoy moderando el encuentro. Este foro virtual, titulado Restricciones y amenazas a la libertad de asociación en América Latina, es organizado por la Coalición por la Libertad de Asociación, que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de las organizaciones que la componen para reclamar por la defensa de este derecho en América Latina. Las organizaciones que conforman la coalición son Freedom House, Robert F. Kennedy Human Rights, Civil Rights Defenders, Provea, People in Need, Civicus, Instituto Prensa y Sociedad, Programa Feminista La Corriente, Free Muse, CADAL, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación Impulsos, International Institute on Race, Equality and Human Rights y la Fundación Patricio Aylwin. Les agradecemos a todos los miembros por su trabajo para la organización de este evento. Sin más preámbulo, vamos a continuar con la apertura de este foro que va a estar a cargo de Inés Pousadela y Gerardo Bertín. Inés es consejera académica de CADAL, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la USAM y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Senior Research Specialist de Civicus, World Alliance for Citizen Participation, investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto y profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global en la Universidad Ort, Uruguay. Gerardo, por su parte, es el director de los programas para América Latina y el Caribe de Freedom House y supervisa los esfuerzos de la organización para promover la democracia y los derechos humanos en la región. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en gobernabilidad democrática, anticorrupción y empoderamiento y participación ciudadana. Ha trabajado en toda la región de América Latina y el Caribe. Antes de unirse a Freedom House, fue asociado senior en el sector de democracia y gobernanza de Tetra Tech, donde dirigió grandes proyectos financiados por USAID en América Latina. Entre 2009 y 2014 fue asesor de políticas de gobernanza y descentralización en el Centro Regional de Servicios para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, donde brindó asesoramiento y asistencia técnica a 24 oficinas del país del PNUD. Es autor de 2 libros sobre desarrollo político y democracia, fue autor de 3 libros sobre gobernabilidad democrática, partidos políticos y desarrollo institucional respectivamente, y es autor de más de 30 artículos en revistas especializadas en ciencias sociales. Gerardo, tengo entendido que vas a iniciar, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria, por esa presentación y pues por esta oportunidad de abrir este webinar oportuno por todo lo que está pasando en nuestro hemisferio. Si bien vamos a tener la oportunidad de hablar de casos específicos en el transcurso de este webinar, a modo de generar una vista panorámica, yo quisiera, sobre la temática de libertad de asociación en el hemisferio, voy a ofrecer una pequeña fotografía sobre la base de los informes que ha venido haciendo Freedom House ya desde hace casi 50 años. Primero, en el informe último que hemos hecho sobre libertad en el mundo, nosotros monitoreamos 35 países de las Américas, que incluye Estados Unidos y el Caribe inglés. En este informe, de los 35 países que monitoreamos, 15 han mostrado básicamente deterioro en su índice de libertad. Los puntajes básicamente de mayor declive se han registrado en El Salvador, con una disminución de 3 puntos, y Estados Unidos con una disminución de 3 puntos. Y le siguen Venezuela con una disminución hasta de -2 puntos, Brasil, Colombia, Cuba, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Santa Lucía, todos disminuyendo por lo menos 1 punto. Solo 6 países de las Américas registraron mejoras en 2021 y 14 no tuvieron cambios. Esa es una fotografía bastante importante porque también nos lleva al único caso en el informe del 2021 de Freedom House en la región, en las Américas, que tuvo una disminución en su categoría. Estamos hablando obviamente del Perú, que cayó de ser libre el año pasado a ser parcialmente libre el 2021,
Y esto particularmente por toda la inestabilidad que ha venido surgiendo en ese país desde hace casi 4 años, 3 años, con 4 presidentes en 3 años. Y estamos viendo ahora mismo el producto de esa inestabilidad y lastimosamente creemos que esa inestabilidad va a continuar. Otro país que es importante resaltar es El Salvador, que fue clasificado por 7 años consecutivos como libre por Freedom House. Sin embargo, el 2019 se degradó a parcialmente libre. Y este año es el país con Estados Unidos que rebajó el mayor puntaje en su índice, particularmente por temas relacionados a la falta de acceso a información y el exceso de poder por el presidente Bukele, utilizando a la pandemia como una cortina de humo. Otro titular del informe, y hay que mencionarlo, es definitivamente el deterioro democrático que estamos viviendo en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos sigue siendo un país libre, entre los más libres del mundo, su puntaje cayó 3 puntos en el 2020, como mencioné, lo que resaltó en una caída total de 11 puntos desde hace 10 años. Entre el 2000 y el 2010, la región, como todos saben, disfrutó de un auge económico sin precedentes, gracias al aumento de los precios de materia prima, y a su vez esto produjo disminución de la pobreza, mejoras en indicadores socioeconómicos y el surgimiento de una clase media. Sin embargo, ese progreso se estancó en esta próxima década. Recuerden que el informe de Freedom House no evalúa a los gobiernos, sino las condiciones en los países para que las personas ejerzan sus derechos políticos por un lado y las libertades civiles por el otro. Lo que estamos viendo lastimosamente es una disminución constante, lenta en algunos casos de estos derechos y libertades. Otros desafíos que han generado básicamente la disminución de las libertades en la región tienen que ver con el desafío persistente de la desigualdad económica, la corrupción, la pobreza que ha regresado y el mal gobierno. Es decir, hay una desatisfacción generalizada en la población con la gobernabilidad democrática que ha socavado la confianza en las instituciones democráticas que ya son débiles. En ese sentido, mirando un poquito hacia atrás para entender el futuro y los casos que vamos a ver en este webinar, desde el 2011, que es una tendencia, una mirada de una década hacia atrás, 7 países en las Américas han mostrado una disminución constante en su puntaje general de libertades. En este orden son Venezuela, menos 28 puntos, Nicaragua, menos 24 puntos, El Salvador, menos 12 puntos, Estados Unidos, ya mencioné, menos 11 puntos, República Dominicana, menos 9, y Haití y Honduras con menos 8 puntos cada uno. Cuanto a los derechos políticos, definitivamente hemos visto a Venezuela y Nicaragua, que han tenido las mayores caídas desde el 2013, con 14 y 9 puntos respectivamente. Y con respecto a las libertades civiles, igual Venezuela y Nicaragua han tenido las mayores caídas en las Américas durante los últimos años. El caso de Cuba es interesante porque desde el 2013 nuestros datos muestran que ha mantenido un puntaje constante, bajo, que oscila entre 10 y 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles. En ese sentido, es importante poner esto en contexto y vamos a tener la oportunidad de escuchar los casos específicos que nos van a dar mayor análisis. Quiero finalizar simplemente con un pensamiento de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que menciona que la libertad puede ser tanto un fin como un medio de desarrollo, y las libertades son instrumentales porque se convierten en derechos políticos, libertades civiles, acceso a la información, acceso a los medios de comunicación independiente y sistemas educativos que están libres de adoctrinamiento. Es decir, ofrece a los individuos y las organizaciones oportunidades para ampliar sus opciones y mejorar sus vidas. Como señala Sen, cuando las personas y los grupos se ven privados de estas libertades, sobreviene
y se acentúa la desigualdad, la pobreza y también la desesperación. Así que lastimosamente finalizo con esa nota un poco negativa, pero definitivamente nos encontramos en un punto muy importante de inflexión en temas de libertad en la región. Gracias, María Victoria. Gracias, Gerardo. Inés, te escuchamos. A ver, voy a compartir mi pantalla. No sé si la están viendo ahí. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por la invitación a participar de este evento y bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos y particularmente a las personas y organizaciones que hicieron, hicieron su parte para que esto ocurriera. Yo voy a también tratar de enmarcar un poco los casos de los que vamos a hablar hoy en nuestra perspectiva un poquito más panorámica, en gran medida aprovechando la presentación que acaba de hacernos Gerardo, porque bueno, nuestros datos, si bien desde una perspectiva ligeramente diferente, apuntan en la misma dirección. Bueno, de hecho, vamos a ver que para el índice que nosotros manejamos es un índice compuesto y en parte las mediciones de Freedom House, de hecho, están incorporadas en ese índice, que es una medición del espacio cívico. Y este es lo primero que quería remarcar, ¿no? Que si bien nosotros nos vamos a concentrar en particular en la vigencia y los ataques contra la libertad de asociación, esta libertad es realmente indisociable de las libertades de expresión y de la libertad de reunión pacífica, y vamos a verlo en particular en la forma, digamos, bastante multidimensional que adoptan los ataques contra la libertad de asociación, que en gran medida son, bueno, ataques contra el propio derecho, ¿no?, de las personas a formar organizaciones y a trabajar juntas, pero lo cierto es que también apuntan contra la estabilidad, la sostenibilidad de esas organizaciones, la posibilidad de financiarse, la posibilidad de hacer lo que esas personas vinieron a hacer cuando se reunieron y formaron una asociación, que puede ser expresar disenso, que puede ser reunirse y protestar, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que vamos a medir es la calidad del espacio cívico en todos los países del mundo. De hecho, nuestro Civicus Monitor, disponible en línea en monitor.civicus.org, es una medición de la calidad del espacio cívico en todos los países del mundo, con actualizaciones periódicas, de modo que les voy a invitar a que vayan a ver las páginas de los países de los que vamos a hablar ahora, para ver cuáles son los últimos episodios que eventualmente dan cuenta de la degradación de la calidad del espacio cívico y de hecho, la caída de algunas categorías de los ratings de los países, ¿no? También, digamos, algunos de los datos que voy a compartir con ustedes surgen de nuestros informes anuales con los datos del Monitor, que se llama El Poder Ciudadano Bajo Ataque, que pues, proporciona un análisis de la calidad del espacio cívico a lo largo del último año. Nuestra investigación para el último año indica un panorama bastante sombrío a nivel global, que poco más del 3% de la población vive en países con espacio cívico abierto. Los países espacio cívico abierto son los que están en el mapa pintados de color verde oscuro. Una gran parte de la población del planeta, un poco más del 43% de hecho, vive en países con espacio cívico represivos, que son los que están pintados naranja oscuro. Este año, refiriéndome al año pasado y en principios de este, 3 países de América Latina bajaron su calificación, y un hecho que nos alarma bastante es que esas degradaciones las estamos viendo no solamente en los países donde las veníamos viendo desde hace rato, sino incluso en países caracterizados históricamente por un espacio cívico relativamente saludable. Y un caso para remarcar en ese sentido es el de Costa Rica, que pasó de tener espacio cívico abierto a tener espacio cívico estrecho, en la medida en que justamente se promulgaron leyes que restringen las protestas, y las personas defensoras de derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas, enfrentaron mayores ataques y violencia de lo que solía ser el caso en ese país, que era una excepción para esa región de Centroamérica. También vemos que países como Chile y Ecuador, al igual que Estados Unidos, también en las Américas, fueron rebajados de estrecho a obstruido,
y estos cambios reflejan de nuevo en gran medida la política represiva de los movimientos de protesta y de ataques contra la prensa. En parte en función de las nuevas regulaciones impuestas con el pretexto de la pandemia. En cuanto a cuáles son las violaciones del espacio cívico que detectamos como más frecuentes en el continente, lo que vemos es que, bastante en línea con los hallazgos que nos venía comentando recién Gerardo, las principales, no necesariamente las más serias, pero las más frecuentes violaciones del espacio cívico son la intimidación y el acoso de personas defensoras de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, con el objeto de disuadirlos de que continúen haciendo su trabajo. Estas tácticas a menudo van de la mano de bueno, campañas de desprestigio, ¿no? Criminalización, citaciones policiales recurrentes, etc. Supongo que algunos de ustedes nos van a contar experiencias exactamente de eso en los próximos minutos. Y luego tenemos, además de violaciones directas de la libertad de expresión, reflejadas en los ataques contra periodistas, y hay que decir que América Latina tiene entre sus países los casos que son líderes globales, tanto en relación con los asesinatos de personas defensoras, y en particular de defensores del medio ambiente, también de asesinatos de periodistas. Y por último, las últimas dos violaciones más frecuentes tienen que ver con las protestas, ¿no? Y no casualmente en una de las regiones del mundo con más conflictividad social, con más protestas, con más gente en las calles. Bueno, para terminar, y solamente para mostrarles cómo son calificados los países de los que vamos a hablar a continuación. No les voy a dar detalles, porque los detalles obviamente los van a presentar ustedes cuando hablen de su propia experiencia, pero quería ordenarlos un poco en función de la calidad del espacio cívico, y lo que tenemos es, por supuesto, empezando por Cuba, que es el único país de las Américas que tiene espacio cívico cerrado, completamente cerrado. Hay que señalar que cuando hablamos de la calidad del espacio cívico no nos referimos a cuán violento, o cuán sanguinario, o cuán sangriento es el régimen político, sino a si hay un espacio para el desarrollo de la capacidad de las personas de organizarse, de expresar una opinión, de protestar, ¿no? Y en el caso de Cuba es una excepción en la región, en el sentido de que, como decía Gerardo, este espacio cívico totalmente cerrado es un hecho histórico, ¿no? Que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, y es el único país donde esos derechos no están siquiera consagrados constitucionalmente o legalmente. En todos los demás países lo que vemos es violaciones del derecho. En el caso de Cuba, esta degradación del espacio cívico está consagrada en el derecho. Y luego tenemos, en orden de calidad, digamos, creciente el espacio cívico, digamos, tenemos los casos de Nicaragua y de Venezuela, que tienen espacio cívico represivo, y luego tenemos los casos de El Salvador y de Guatemala, que tienen espacio cívico obstruido. Lo último que quería señalar es que para entender, ¿no? Por qué países a veces muy diferentes tienen calificaciones similares, hay que justamente mirar cuáles son las dinámicas, cuáles son los derechos que son más cuestionados en cada país, cuáles son los actores, y bueno, espero que de eso nos cuenten un poco ustedes, cuando nos relaten sus propias experiencias. Y para terminar con una nota también un poco sombría, una de las cosas que estamos viendo en el monitoreo que hacemos permanente es que este último año la situación no ha hecho sino empeorar, en gran medida por efecto de la degradación de la libertad de reunión, y como consecuencia de las medidas tomadas pretendidamente para hacer frente a la pandemia. Así que bueno, los dejo ahora, y bueno, les agradezco nuevamente que nos hayan invitado para estar presentes en esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a ambos. A continuación, como ya adelantaron Inés y Gerardo, vamos a proceder a escuchar las presentaciones de distintos líderes de la sociedad civil de países en los que se enfrentan severas restricciones a la libertad de asociación. Respecto a la situación de Venezuela, escucharemos a Rafael Uzcategui. Rafael es el coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, desde 2015, organización a la que ingresó en el año 2006 luego de una larga vinculación con el movimiento de derechos humanos.
Estudió publicidad y mercadeo, así como sociología, en la Universidad Central de Venezuela. Participa desde 1995 en el periódico El Libertario. Colabora con otras publicaciones. Es parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra y la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, y escribe periódicamente para diferentes medios de comunicación, como Tal Cual y Correo del Caroní, entre otros. Junto a Melanio Escobar produjo el radio web show semanal Humano Derecho, que fue transmitido en diferentes plataformas, así como el clip Imperdibles para noesfm.com. Rafael, todo tuyo, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos nuestros aliados y amigos de CADAL, pero también a todos los colegas de la Coalición por la Libertad de Asociación, por darnos este espacio para conversar, ¿no? y promover esta actividad para estimar situaciones comunes, ¿no? Yo quisiera comenzar recordar una categorización que hicieron dos colegas en Colombia. Ellos fueron Krishna Gómez y César Rodríguez, en un libro que se publicó por la ONG de Justicia en ese país que se llama Encarar el desafío populista, ¿no? Y las categorías que ellos utilizaron para agrupar los ataques de los líderes autoritarios contra el espacio cívico fueron en intentar debilitar dos aspectos, dos dimensiones. En primer lugar, la legitimidad de las organizaciones. Y en segundo lugar, agruparon los ataques contra la eficacia con la cual realizan su trabajo. Entonces, en función de esta categorización, quiero hacer mi exposición sobre las amenazas al derecho a la libertad de asociación en Venezuela, ¿no? En nuestro caso, en Venezuela, los ataques contra la legitimidad de las organizaciones comenzaron desde el propio inicio del gobierno bolivariano en 1999, ¿no? Es cierto que las organizaciones vivimos una luna de miel con el gobierno a raíz de nuestra participación en todo el proceso constituyente que redactó una constitución y que finalmente hizo que muchos estándares internacionales estuvieran presentes en nuestra Carta Magna. Pero ya en ese momento ya existían voces que hacían público su desconfianza de las organizaciones independientes como las nuestras, ¿no? En el caso de Provea, fundada en el año 1988. Bueno, apenas un año después, ¿no?, el propio Hugo Chávez hizo evidente esta corriente de opinión cuando acusó, a partir de las denuncias que realizamos en el deslave de Vargas, que habían ocurrido ejecuciones extrajudiciales en el contexto de esa tragedia, nos acusó a Provea de que nosotros recibíamos financiamiento de la CIA, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue evidenciar una corriente de opinión que ya existía, y fíjense que nuestra luna de miel con el gobierno apenas duró un año, ¿no? Porque a partir de ese momento, del año 2000, comenzó una campaña de desprestigio y criminalización que utilizó todos los medios públicos, ¿verdad? Y que se incrementó en el año 2017, en el año 2007, cuando se hizo política de Estado, a partir del referendo por la reforma de la Constitución que pierde Hugo Chávez, y que las organizaciones de derechos humanos alertamos sobre lo regresivo que era la propuesta que en ese momento promovió el que era el primer mandatario, ¿no? Entonces, en el 2007, estas campañas de criminalización que se hacían quizás de manera intermitente a través de los medios públicos se convirtieron en una política de Estado, fueron sistemáticas, fueron reiteradas, diferentes voceros repitiendo el mismo discurso, en donde, por ejemplo, se intentaba decir a través de medios, a través de programas concretos de televisión, donde aparecíamos todas las semanas, nuestras fotografías y videos, por ejemplo, imágenes de los activistas de derechos humanos llegando de sus visitas internacionales y cuando eran registrados por las autoridades aduanales, y allí estas personas a través de los medios de comunicación decían que, bueno, que transportábamos mucho dinero, maletines llenos de dólares, o incluso comentarios que parecían risibles, como que nuestras maletas estaban llenas de perfumes costosos, ¿no? Pero el objetivo de esos ataques, a pesar de lo risible que a uno le pudieran parecer, ¿no?, con tan poco asidero a la realidad, era posicionar de manera pública el hecho que las organizaciones y los activistas supuestamente no éramos actores democráticos legítimos, en primer lugar. En segundo lugar, que éramos parte de una élite, ¿verdad?, que vivía con muchos privilegios dentro del país, ¿verdad?, que incluso hacíamos negocios con los sufrimientos de los venezolanos. Y en tercer lugar, que nuestros jefes, las personas que nos daban nuestras directrices,
se encontraban fuera del país, ¿no? O sea, que éramos parte de una conspiración internacional contra el gobierno. Fíjense que alguna vez en Provea, nosotros en una de las páginas oficialistas, de la cual no voy a decir el nombre para no darle publicidad gratuita, bueno, en una oportunidad nos dimos a la tarea de contar las veces en donde habían artículos en los cuales se afirmaba que nuestro verdadero jefe era George Soros, ¿no? Y eran 43 artículos, ¿no? No era uno solo, porque que uno le podría parecer que, bueno, que con un solo artículo era suficiente para intentar hacer esa afirmación. Eran 43 artículos diferentes donde se demostraba, según esa página web, el financiamiento que hacía George Soros contra Provea y cómo George Soros nos daba directrices de todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha intentado es socializar, en el caso venezolano, la desconfianza sobre las motivaciones que tenemos como organizaciones o como activistas, ¿verdad? Para tener varios efectos. Uno de ellos es sembrar la semilla de la desconfianza en el conjunto del movimiento, ¿no? Un movimiento que siempre está buscando recursos para su trabajo, y cuando el gobierno comienza a hacer campaña de que una organización en concreto ha recibido $1 millón, por supuesto, eso intenta generar esa semilla de la desconfianza, ¿no? En segundo lugar, intenta inhibir, también generar desconfianza en nuestros potenciales beneficiarios, para que una víctima de derechos humanos no se acerque a nuestras organizaciones. Y por supuesto, en tercer lugar, creemos que el tercer objetivo es deshumanizarnos, ¿verdad? Es quitar las inhibiciones morales que impiden en una situación normal una agresión física o simbólica, ¿verdad? Y en el caso de que ocurra, como no somos seres humanos legítimos, sino que somos cosas, adjetivos descalificatorios, ¿verdad? Cuando ha ocurrido una agresión contra alguno de nosotros, eso se muestra por los medios públicos como un supuesto ejemplo de la justicia popular, ¿no? Entre comillas. Entonces, es por esto que hoy en el caso venezolano, una veintena de activistas tenemos medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente entonces, este tipo de ataques permanentes, sistemáticos, reiterados, repetidos, generan un contexto de riesgos y amenazas que en el caso nuestro ha motivado que muchos defensores y defensoras se hayan sumado a la migración forzosa, ¿no? Y cuando un activista, una persona que se ha formado, ¿verdad? Que se ha especializado en un área, que ha generado una relación con víctimas, ¿verdad? Y que ha generado experiencia y experticia, bueno, se va de una organización como parte de la migración forzosa, por supuesto, debilita el tejido institucional y el tejido asociativo. Muchos de los activistas continúan haciendo trabajo muy importante fuera del país a favor de nuestros derechos humanos, pero por supuesto esa ausencia dentro del terreno debilita el tejido asociativo y por supuesto inclusive es un golpe a la estima, ¿verdad? A la confianza de las propias organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, este primer grupo de ataques tiene que ver con la erosión de la legitimidad. Y hablaba que una segunda categoría tiene que ver con los ataques para intentar disminuir la eficacia con la cual realizamos nuestro trabajo, ¿no? En donde se promueven obstáculos para el desarrollo de nuestras labores. Entonces, esto incluye no solamente la posibilidad de ser detenidos, de tener riesgos a nuestra integridad, a nuestra vida, sino también la aprobación de diferentes leyes restrictivas a la libertad de asociación. Por ejemplo, durante el primer año del estado de alarma, ¿no? Que fue el decreto que se promovió en marzo del año pasado para enfrentar la pandemia, la llegada del coronavirus entre nosotros, hasta febrero de este año, es decir, 12 meses después, han ocurrido un total de 318 detenciones arbitrarias. Y de esas 318, 27 de ellas han sido contra defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y trabajadores humanitarios. Entonces, han sido 5 los principales perfiles que han sido víctimas de detención arbitraria en estas circunstancias. Los defensores somos una de ellas, pero las mayores detenciones, con 123 casos, han sido contra voceros y miembros de partidos políticos, ¿verdad? Luego tenemos 68 detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación y 35 contra sindicalistas y contra trabajadores, ¿no? Entonces, todos estos perfiles son de quienes hemos visibilizado y denunciado las limitaciones en la respuesta estatal al coronavirus. Entonces, en Venezuela, el COVID-19 no ha sido una emergencia humanitaria, no ha sido tratada como una emergencia sanitaria,
sino que ha sido percibida por las autoridades como una oportunidad para aumentar los mecanismos de control sobre la población y sobre los territorios, además de, por supuesto, incrementar también los niveles de censura. Fíjense que lo que en otros países de la región seguramente es una discusión pública y abierta, ¿verdad? La evolución de la enfermedad, la cantidad de casos de enfermos y de fallecidos y la cantidad de vacunas en Venezuela es una discusión que se tiene que hacer en foros privados. En mayo de 2020, 2 meses después de la llegada del primer caso de coronavirus a Venezuela, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emitió un informe donde hacían una proyección científica y estadística de cómo pudiera ser el comportamiento de la enfermedad en los siguientes meses en Venezuela, tanto por fallecidos como por personas infectadas, ¿no? Y por haber emitido ese informe, un informe técnico, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento solicitó de manera pública que las Fuerzas de Acciones Especiales, que es un organismo de seguridad que ha sido criticado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas por su letalidad y que se ha solicitado expresamente su disolución. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional le pidió a la FAES que le hicieran un allanamiento a los directivos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por haber emitido este informe. Entonces el mensaje fue claro para el conjunto de la sociedad. No se podía contrariar la narrativa estatal sobre el supuesto control, la supuesta normalidad que existía sobre la pandemia en nuestro país y que las personas interesadas en este tipo de proyecciones, en este tipo de discusiones, teníamos que hacerlo de manera privada, ¿no? Entonces, esto ha obligado a muchos medios de comunicación, pero también a nosotros desde las ONG, ser muy cuidadosos de lo que informamos y de cómo lo informamos en este contexto de coronavirus, ¿no? Sobre el tema de las leyes restrictivas, ahora mismo tenemos la aprobación de una providencia 002 que nos obliga a registrarnos ante una oficina contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Y ahora mismo, si una ONG quiere abrir nuevas cuentas de banco, las instituciones financieras nos solicitan el registro, con lo cual ya se está aplicando sobre la práctica. Pero también ha sido aprobada la discusión de una ley de cooperación internacional, y con esto quiero finalizar, ¿no? Una iniciativa jurídica que se intentó promover en el año 2005, ¿verdad? Y que se detuvo por la reacción de diferentes gremios y diferentes sectores de la sociedad venezolana, que intentaba controlar la cooperación internacional y crear un fondo público. Entonces, ahora mismo se está intentando aprobar en estas circunstancias de coronavirus, debido a las dificultades de movilización, producto de las restricciones a la circulación, se intenta entonces aprobar esta normativa que va a ser altamente restrictiva, que en unas circunstancias normales hubiera generado una gran contestación. Entonces es un ejemplo de cómo el coronavirus está siendo utilizado para intentar aumentar las restricciones sobre el espacio físico, aprovechando esta situación de cuarentena y de dificultades de la movilidad que existen en Venezuela. Lamentablemente nosotros creemos, y con esto finalizo, que el modelo que están siguiendo las autoridades venezolanas es el de Nicaragua. Y bueno, qué triste que los compañeros de Nicaragua no pudieron acompañarnos el día de hoy, porque hubiera sido bien interesante también haberlos escuchado. Así que bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Aprovecho el comentario para aclararle también a nuestros participantes que lamentablemente la oradora María Teresa Blandón, que iba a presentar hoy acerca del caso Venezuela, no puede acompañarnos porque se encuentra enferma. Así que bueno, le deseamos una pronta recuperación. Nicaragua, junto con Cuba y con Venezuela, son de los casos más preocupantes en la región en materia de libertad de asociación. Así que bueno, lamentamos no poder escucharla, pero no faltarán oportunidades. Ahora, en este sentido, vamos a escuchar a Laritza Diversent, quien presentará acerca de la situación en Cuba. Laritza es abogada graduada en la Universidad de La Habana, máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law. Tiene estudios de liderazgo y técnicas de investigación en línea avalados por the University of Texas at El Paso. Fundó Cubalex y ejerció la dirección de la organización durante 10 años. Fue reprimida y acosada por el gobierno militar y dictatorial de la isla. Actualmente se encuentra como refugiada política en Estados Unidos. Laritza, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto tenerte con nosotros. Te escuchamos. Gracias por la invitación y por todo este esfuerzo, porque es muy importante que conozcamos de una realidad a las otras para que podamos comparar y buscar puntos comunes. Yo voy a hacer una presentación, voy a presentarles... ¿Pueden ver ahí?
Sí, perfecto. Bueno, a mí me han pedido que hable acerca de las restricciones a la libertad de asociación en Cuba, y los obstáculos bueno, yo me voy a referir específicamente a los obstáculos presentados en el marco legislativo y la existencia de mecanismos paraestatales. En un primer momento, voy a analizar el reconocimiento del derecho de asociación en la Constitución actual, en el artículo 56, que reconoce el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Y además, ahí mismo ya establece las primeras restricciones al ejercicio de este derecho que tienen que ejercerse en función del orden público, que también está reconocido en los estándares internacionales como un motivo para restringir derechos humanos, y el acatamiento de las preceptivas establecidas en la ley. En el caso nuestro, la ley que regula el procedimiento para crear una asociación es la ley número 54, de 27 de diciembre de 1985, Ley de Asociaciones, y su reglamento, la resolución número 53 del Ministerio de Justicia, de 14 de julio de 1986. Está previsto que con la nueva reforma constitucional se haga una nueva ley de asociaciones, pero todavía pues, se ha cambiado ya el cronograma legislativo, pero supuestamente se debe adoptar una nueva ley. Lo que no tenemos seguridad es que si van a cambiar para hacer más abierto, más restrictivo el derecho de asociación. El derecho a la asociación, además que está reconocido en la Constitución, hay otros artículos y términos dentro de la Constitución que afectan el ejercicio del derecho a asociación para los cubanos, ¿no? Y es el empleo, por ejemplo, en la Constitución del término socialismo o socialista. El socialismo, por ejemplo, está repetido en la Constitución 7 veces para referenciar el sistema político como máxima aspiración o valor de la nación cubana, y 22 veces el término socialista para calificar las ideas, el Estado, la patria, el sistema político, la legalidad, la sociedad, la economía. Bueno, y esto en realidad representa una distinción que va a hacer una división entre los ciudadanos que tienen un tipo de pensamiento ideológico y los que no lo tienen con respecto a lo que está reconocido en la Constitución, un hecho que constituye discriminación. Además, empieza desde ahí a fundarse o a crearse un privilegio para determinadas personas que sí están a favor de un determinado pensamiento político ideológico y que afecta el ejercicio de los derechos humanos de manera general en condiciones de igualdad. En el caso del derecho a asociación, el reconocimiento del sistema socialista impide, por ejemplo, a los ciudadanos que puedan fundar o crear organizaciones en condiciones de igualdad que otros grupos sociales. Por ejemplo, cuando la Constitución reconoce en el artículo 5 que solamente el Partido Comunista puede ser el único que existe dentro del país, o la Unión Nacional o dar reconocimiento a la Unión Nacional a la Unión de Jóvenes Comunistas o a las organizaciones sociales y de masa. Estas distinciones crean unos privilegios para las personas que integran o ejercen dentro de estas organizaciones con respecto al resto de los ciudadanos cubanos que no pueden, por ejemplo, crear otros partidos o otras organizaciones que no sean afines con ya el término socialista o socialismo que se ha empleado en la Constitución. Por tanto, ya desde por ahí la discriminación por motivos políticos viene a ser la fuente fundamental por la cual se establecen las restricciones a la libertad de asociación dentro del país. Hablando específicamente ya del marco legal, lo primero es que no es compatible con los estándares internacionales en materia de asociación. Por ejemplo, el sistema legal, la ley de asociaciones exige que se creen organizaciones con 30 miembros. Los estándares internacionales dicen que 2 personas ya pueden fundar y operar una organización. Y también impide expresamente que grupos como los grupos religiosos, los que se organizan con fines políticos y los sindicatos, puedan existir. Estos grupos no tienen ningún tipo de mecanismo legal, no hay ninguna norma legal que les permita a ellos existir dentro del sistema con personalidad jurídica y actuar en el tráfico jurídico nacional interno. El sistema para solicitar registro es de autorización previa. Se necesita el visto bueno de una institución estatal para poder existir. La tramitación es engorrosa y dilatada porque primero, antes de poder solicitar el registro, tienes que solicitar una certificación que acredite que en el país no existe una organización con el mismo nombre y con los mismos objetivos de la cual se pretende crear. La coincidencia entre el nombre, la denominación de la organización o los objetivos puede dar como resultado la denegación del registro.
Y el trámite es, yo lo puse en 3 puntos, parece sencillo, pero es bastante dilatado en el tiempo. Primero hay que solicitarle a un órgano estatal afín. O sea, no es que usted vaya a una institución que esté encargada de registro. Primero hay que buscar dentro de las instituciones estatales cuál de ellas pudiera ser afín a las actividades que la organización, que el grupo de personas quiere realizar. Luego esa institución estatal hace una investigación y emite unas recomendaciones sobre la legalidad y la conveniencia de que la organización que se pretende crear exista desde el punto de vista legal. Y en base a esas recomendaciones, entonces el Ministerio de Justicia autoriza o deniega el registro legal de esas organizaciones. Uno de los obstáculos que, aparte de este sistema, hay obstáculos que se representan en la práctica y que impiden a las organizaciones poder existir, especialmente las organizaciones que, como ya dije, critican o tienen una visión crítica de las políticas del gobierno que está actualmente en el poder y que lleva más de 60 años ejerciendo el poder del Estado. La primera es, yo lo numeré en 3, hay más, pero yo me concentré en las que tienen que ver, bueno, con la parte de crear organizaciones o asociaciones dentro de Cuba. Las consecuencias de operar sin registro, la actuación de los funcionarios encargados del registro de asociaciones y los recursos disponibles que son inadecuados e ineficientes, en especial por la falta de independencia de los tribunales ordinarios. Las organizaciones que no tienen registro no encuentran protección dentro de la ley, a pesar de que para poder cumplir con los trámites que exige la ley de asociaciones, tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque la ley le exige que tienen que tener una sede social, tienen que tener recursos para realizar sus fines y tienen que tener un proyecto de estatuto. Cumplir con estos requisitos implica que los fundadores se tienen que reunir y buscar recursos materiales y financieros bajo la identidad de la organización que pretenden legalizar. Sin embargo, funcionar sin contar con el registro legal es considerado un delito contra el orden público. Por tanto, eso implica que no pueden operar en una contradicción. Si haces todos los trámites para poder legalizarte, estarías incurriendo también en una violación de la legislación penal, porque está regulado el delito de asociación ilícita que prohíbe a las organizaciones no inscritas operar. Y la sanción, por ejemplo, para los asociados o afiliados, una privación de libertad de 1 a 3 meses o multa de hasta 5.000 pesos moneda nacional. Y para los promotores o directores, la sanción puede ser de cárcel de 3 meses a 1 año o multa entre 10.000 y 15.000 pesos moneda nacional. Otro de los obstáculos que se encuentran muy frecuente, y es uno de los principales, es la actuación de los funcionarios encargados del registro, funcionarios estatales que actúan de mala fe y de forma selectiva. Primero porque controlan estos funcionarios, los del Ministerio de Justicia especialmente, que son los que encargados de supervisar e inspeccionar las organizaciones dentro del sistema y además aprobar los registros y la existencia legal de las organizaciones, controlan las actividades de los grupos sociales y cuando hay solicitudes filtran a los grupos que critican las políticas de gobierno. Demoran significativamente los trámites y en la mayoría de los casos no responden a las solicitudes para desalentar la continuidad del proceso de registro de la organización. Y tercero, los rechazos no son fundamentados legalmente, sino más bien son fundamentados desde el punto de vista político. En la práctica solo se legalizan las organizaciones que son de interés para el gobierno, que controla cuáles de esas organizaciones pueden actuar en la vía pública y evita que surja una sociedad civil independiente y autónoma del Estado, hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Que puedan hacer operaciones legales y no actuar como organizaciones no registradas en un contexto ilegal, teniendo en cuenta el delito de asociación ilícita. Aunque el Código Penal vigente protege el derecho a la asociación porque prevé sanciones para quien impida a operar a una asociación ilícita o impida que una persona pertenezca a una organización determinada, no contempla el delito del actuar de los funcionarios que, abusando del cargo, deniegan las solicitudes de constitución y legalización de las asociaciones, y a pesar de que estas solicitudes se ajusten a la normativa legal. Una de las técnicas empleadas por estos funcionarios es el silencio administrativo. En el 2008, el abogado Julio Ferrer Tamayo, actualmente integrante del equipo legal de Cubalet, presentó recurso de alzada ante la ministra de Justicia contra el registro de asociaciones nacionales del propio ministerio por ignorar las solicitudes de certificación que acreditarían la existencia de otra asociación con idéntica denominación objetivo. En el 2010 estableció demanda contra en el Tribunal Provincial de La Habana
contra la ministra, que también guardó silencio, no se pronunció. Al final el órgano de justicia admitió la demanda, pero luego declaró nulas todas las actuaciones, ordenó el archivo de todo el caso y declaró todos los recursos interpuestos sin lugar, aunque a partir de ese momento, por la presión ejercida ante los tribunales, ya se empezó a reconocer el derecho y empezaron a emitir las certificaciones. Y el silencio empieza a disminuir y ellos empiezan a adoptar otro tipo de prácticas para seguir desalentando que las organizaciones dentro de la sociedad civil intenten obtener el registro legal para operar. En el 2016, el registro de asociaciones nacionales, mediante certificación, por ejemplo, reconoció la existencia de Cubalex, como que no había ninguna otra organización dentro del sistema que tuviera el mismo nombre, pero nunca se refirió a la coincidencia de objetivo. Luego, cuando empezamos a hacer el procedimiento, es que sale esta argumentación por parte de los funcionarios estatales, y hay dos causas fundamentales, o por lo menos que ellos alegan para denegar el registro de asociaciones. Una, de que las actividades o los objetivos que se pretenden desarrollar son funciones que ha asumido el Estado de manera exclusiva, o que hay otras organizaciones dentro del sistema que asumieron estas funciones estatales, por los cuales no es viable que la organización exista, teniendo en cuenta de que no se puede tener, no pueden existir dentro del sistema dos organizaciones con los mismos objetivos. Es decir, que si existe ya una Federación de Mujeres Cubanas que supuestamente protege los derechos de la mujer, no puede existir dentro del sistema legal en Cuba otra organización que defienda los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, lo interesante en este punto es que ellos hacían referencia a organizaciones que no constaban inscritas dentro del registro de asociaciones, como vamos a explicar más adelante. Este procedimiento, el procedimiento de legalización casi completo, lo han realizado dos organizaciones de abogados independientes dentro del país. Una fue la Asociación Jurídica Cubana y Cubalex. En los dos casos los procedimientos fueron dirigidos por Julio Ferrer Tamayo, que en el 2011 y 2016 respectivamente intentaron, de solicitar el registro ante la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia, quien emitió su recomendación de legalidad y conveniencia en los dos casos, alegando de que estábamos asumiendo funciones estatales que le habían sido asignadas a la Unión Nacional de Juristas de Cuba y a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. La recomendación fue acogida por la ministra de Justicia y la solicitud fue denegada. Ambas organizaciones intentamos impugnar la decisión de la ministra, y argumentando de que estas dos organizaciones, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, fueron creadas por ley, no estaban inscritas en el registro de asociaciones y respondían a los intereses del Estado, por tanto no eran organizaciones no gubernamentales. En el primer caso, la organización logró establecer una demanda contra la ministra por reiterar la denegación. El tribunal admitió el asunto, pero ratificó la decisión de la funcionaria estatal, y para evitar que se continuaran estableciendo recursos contra estas decisiones en los tribunales, Julio Ferrer, que era el que estaba bajo la dirección de estos procedimientos ante los tribunales, fue privado de la libertad durante 6 meses, en 2015, por el delito de desacato contra jueces del Tribunal Supremo. Y en el 2016, cuando nosotros presentamos la solicitud, recibimos la denegación, incluso antes que la ministra llegara a emitir su resolución denegándonos el derecho, que en recurso avanzada. 5 instituciones del Estado allanaron la sede de Cubalex y decomisaron los medios de trabajo. En esa oportunidad, Julio Ferrer, que es el que estaba dirigiendo también el proceso de legalización, fue privado nuevamente de la libertad durante 6 meses. Esto quiere decir que insistir dentro del sistema, tratar de obtener evidencia de que no se puede legalizar una organización, o que el sistema tiene obstáculos en la práctica que permite su legalización, implica riesgos que pueden conllevar a la privación de la libertad, hostigamientos como allanamientos, detención, y todo lo demás. En el caso simplemente por ejercer los derechos o por intentar cumplir con lo que está establecido en la ley, ¿no? Y por último, las conclusiones es que el Estado cubano reconoce en el derecho interno la libertad de asociación, pero establece restricciones en la ley y en la práctica que son incompatibles con los estándares internacionales. Estas restricciones o la decisión de que una organización, insisto, no está sujeta a la discrecionalidad sin traba de las autoridades administrativas, y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros.
Esta parte es exclusivamente sobre el derecho a crear y a fundar organizaciones. Aquí no estamos incluyendo información sobre el derecho a no adherirse a organizaciones, que es parte del derecho de asociación, que en Cuba también es importante porque se han establecido determinadas prácticas que conllevan a estar obligatoriamente integradas a organizaciones de masas, sociales y de masas, que ya vimos al principio que están reconocidas en la Constitución y que implican un control social porque los individuos se ven compelidos a integrarse, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución, a la Federación de Mujeres Cubanas, o a los sindicatos en sus centros de trabajo, o en las escuelas, a las organizaciones estudiantiles, para poder obtener un buen empleo, o para obtener una buena carrera, o mantenerse estudiando, porque, por ejemplo, las universidades en Cuba son para los revolucionarios. Eso es una parte del derecho de asociación que no he visto acá, pero me gustaría, ya que tenemos un poquito de tiempo para poder referirme a ese aspecto del derecho de asociaciones. Y otra parte es el derecho a asociarse sin tener que exigir o por lo menos iniciar el procedimiento de registro. El simple motivo de crear un grupo, o no sé, que esté interesado en ayudar a, no sé, a las personas sin hogar en Cuba, por poner un ejemplo hipotético, no me estoy refiriendo a ningún caso en específico, y que dentro de la ley hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas, dentro de la ley penal específicamente, incluso leyes especiales pueden ser utilizadas para sancionar a las personas que se asocien, supuestamente porque determinadas actividades pueden ser conspirativas contra la seguridad del Estado, por ejemplo, y eso puedo mencionar la ley 88, la ley Mordaza, que va contra la libertad de expresión, pero también contra el derecho de asociación, porque impide a las personas asociarse para determinados fines. O sea, la asociación para determinados fines puede ser un delito. Entonces, eso lo podemos encontrar reiterativamente en diferentes artículos que se le han imputado a las personas, especialmente periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, para evitar que actúen dentro de la vida pública. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, en fin, cualquier pregunta al final, abierta. Perfecto, muchísimas gracias, Laritza. Ya tenemos varias preguntas que nos van llegando, incluso algunas de nuestros panelistas, así que vamos a seguir avanzando para llegar a la sección de preguntas y respuestas. Además de los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se observan en otros países de la región serias amenazas al derecho a la libertad de asociación, que nos pareció importante incluir en este webinar. Por este motivo, hoy nos acompañan también Lilia Margarita de Carzana para presentar el caso de El Salvador, y Ana Lucía Ixio Hernández para presentar el caso de Guatemala. Lilian es abogada salvadoreña, investigadora senior en el Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y máster en Investigación Jurídica y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, donde recibió el Premio Extraordinario del Doctorado 2010 por su tesis doctoral. Es catedrática universitaria en la UCA a nivel de pregrado y posgrado desde hace 19 años e investiga temas relacionados con la lucha contra la corrupción, transparencia, acceso a la información y administración de justicia. Lilian, muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De verdad, me siento muy privilegiada de haber podido escuchar a los colegas de Venezuela y de Cuba, ¿verdad? Que están enfrentando realmente problemas muy graves en varias áreas y en varios derechos, ¿verdad? Entonces, toda mi solidaridad con ellos y con ellas. En el caso salvadoreño, pues, estamos ahorita enfrentando una situación bastante complicada, con tendencias a complicarse aún más, ¿verdad? En la misma forma como explicaba Rafael, de Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil o las ONG, como las querramos llamar, estamos enfrentando, digamos, agresiones hacia nuestra legitimidad y también obstáculos hacia nuestro funcionamiento para limitar, ¿verdad?, nuestro desempeño. Parecería como que si hay una suerte de manual de los líderes populistas y autoritarios de cómo deben de comportarse frente a las organizaciones que son críticas hacia su labor. Como que si hubiera un gobierno perfecto. O sea, esto es imposible, o sea, es absurdo, utópico, ¿verdad? Que un gobierno espere que independientemente de los márgenes de popularidad con lo que es electo, que nadie lo critique, ¿verdad? Porque nada es perfecto en la tierra. Entonces, empecemos ahí por
digamos, por algo bastante filosófico, pero a la vez práctico, ¿verdad? O sea, la crítica desde la sociedad civil hacia el gobierno es natural y es más, es una obligación, porque está dentro de los derechos del ciudadano y de la ciudadana en su calidad de soberano, ¿verdad? Ejercer esa contraloría social permanente de la actuación de los representantes, de las personas que se eligen para que representen a la población y en esa medida para que actúen en bienestar de la población. Y es cuando fallan que las organizaciones de sociedad civil tenemos que actuar, tenemos que hablar, tenemos que denunciar o simplemente proponer un rumbo diverso. Porque muchas veces organizaciones como por ejemplo en la que yo trabajo, FUSADES, pues nuestra labor es obviamente de señalar muchas veces las fallas que existen, pero también hacemos propuestas de cómo corregir el rumbo. Entonces, las organizaciones de sociedad civil deberían de verse en un gobierno democrático, ¿verdad? Republicanos y representativos, como un aliado y no como un agresor del gobierno, ¿verdad? Entonces, en El Salvador, el derecho de asociación está protegido por la Constitución. El artículo 8 de la Constitución de El Salvador lo consagra muy claramente en un artículo exclusivamente dedicado a este derecho, y también ha habido a lo largo de los años abundante jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que en el caso de El Salvador es una sala de la Corte, pero es un tribunal constitucional, lo ha ido desarrollando. Y obviamente desde la perspectiva de la maximización de los derechos fundamentales, ¿verdad? Así había venido siendo la jurisprudencia hasta, digamos, antes de lo que ocurrió en El Salvador el 1 de mayo, cuando pues creo que fue una noticia que le dio la vuelta al mundo entero. En un acto completamente arbitrario, la bancada oficialista decidió remover a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, ¿verdad? Entonces, digamos que actualmente pues no tenemos ante quién acudir si el derecho de asociación constitucional de asociación es vulnerado. Podemos acudir a los jueces, pero básicamente era la Sala de lo Constitucional, quien es la garante de los derechos fundamentales en El Salvador. Y por otra parte, comienzan a verse indicios de querer criminalizar estas actuaciones o estas posturas divergentes de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Las estigmatizaciones de las que hablaba Rafael, ¿verdad? La burla. Se empieza con una burla. Luego ya se sube a acusarnos, por ejemplo, a organizaciones de la sociedad civil de cometer actuaciones que rayan en lo delictivo, ¿verdad? Que a lo mejor estamos evadiendo impuestos o a lo mejor estamos recibiendo fondos de personas o de organizaciones con intereses oscuros que lo único que pretenden es minar la capacidad del gobierno para cumplir con todos sus planes y de satisfacer plenamente las necesidades de la población. Y obviamente junto a estas agresiones al espacio cívico, como bien decía Inés al inicio, hay a la par de las agresiones y de las restricciones a las organizaciones de sociedad civil, o previo, vienen las agresiones a la prensa, ¿verdad? O sea, la prensa está es como el primer target, ¿verdad? El primer foco de atención para restringir su capacidad de criticar, de actuar, de desempeñar sus labores. Esto es una restricción del espacio cívico, y también luego vienen las restricciones a las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Tanto a la legitimidad, a la credibilidad de la que gozamos, ¿verdad? La organización, por ejemplo, donde yo trabajo, tiene más de 32 años de existir, más de 30 en todo caso, y hemos hecho un trabajo de elaboración de políticas públicas, de propuestas a distintas soluciones con muchos gobiernos diferentes, ¿verdad? Pero a nivel general, las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en El Salvador estamos viendo un nivel de crítica, ¿verdad? Y un nivel de intentos por deslegitimar y debilitar también nuestro funcionamiento, como decía Rafael. Es que me pareció que este libro que usted mencionó de Encarar el desafío populista de justicia, nos los tendríamos que leer todas las organizaciones que trabajamos en temas, ¿verdad?
en los que a veces nos toca, pues obviamente, criticar la labor que realizan los gobiernos. Entonces también comenzamos a ver amenazas en contra del funcionamiento, ¿verdad? Retrasos en la inscripción de organizaciones nuevas, retrasos en la inscripción de las credenciales cuando hay cambios de juntas directivas. Obviamente esto afecta la posibilidad de representar a la organización, también puede afectar en algún momento la posibilidad de captar fondos, y eso pues debilita las posibilidades que tienen las organizaciones para actuar. Es sumamente preocupante lo que informaba Gerardo Bertín al inicio, ¿verdad? De que somos el país que más ha caído en el índice de libertad de Freedom House. Realmente creo que esto es una noticia que debería de hacer sonar todas las alarmas, tanto a nivel de sociedad civil como de gobierno, ¿verdad? Para que puedan corregir el rumbo y garantizar este derecho de asociación que existe además en la Constitución, y que, como decía yo, hay abundante jurisprudencia que lo ha desarrollado desde una perspectiva sumamente amplia y garantista. Y también es muy preocupante que en el indicador, en el monitor de Civicus, el espacio cívico en El Salvador aparezca como obstruido, ¿verdad? Entonces, una de las excusas que a veces escuchamos de parte de los gobiernos cuando las organizaciones justamente de sociedad civil actuamos es que no tenemos legitimidad, ni voz, ni nadie nos ha elegido para ser representantes de la sociedad civil, ¿verdad? Esa es como una de las acusaciones más típicas, que en nombre de quién estamos actuando, que nadie ha votado por nosotros a diferencia de un gobierno quien sí ha sido electo. Pero se les olvida que existe un derecho de asociación que viene acompañado de un derecho de participación. Y que, como decía Larissa, si es que una organización de sociedad civil puede organizarse alrededor de una diversidad de temas para defender intereses comunes. Y obviamente ninguna organización habla por toda la sociedad en su colectivo, pero las organizaciones justamente que logramos de alguna forma tener estructura, ¿verdad? Y organizarnos alrededor de temas específicos de la defensa de la institucionalidad, de la lucha contra la corrupción, del derecho de acceso a la información. Pues parte de nuestra labor es señalar cuando hay cosas buenas que se hacen, y varias organizaciones hemos podido reconocer a lo largo de los años cuando ha habido gobiernos que han mejorado, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, pero también tenemos que mencionar cuando hay ataques o agresiones injustificadas, como se están realizando actualmente en contra de varias organizaciones de la sociedad civil de El Salvador por el solo hecho de ser críticas del gobierno, ¿verdad? Entonces, comenzamos a ver algunos indicios preocupantes. A nivel de la deslegitimación de nuestra labor, sí ese es el pan cotidiano, ¿verdad? Desde el presidente de la República, así como todos sus seguidores, hay una gran cantidad de tweets y de mensajes en redes sociales a diario en contra de las organizaciones de diverso tipo que denunciamos algún error por parte del gobierno o alguna violación a derechos por parte del gobierno, ¿verdad? Hasta el propio presidente de la República, lamentablemente, pues, olvidando la dignidad que debería de investirle, porque él es el presidente de todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, también se burla, estigmatiza, critica, acosa, acusa a organizaciones de la sociedad falsas. Pero más recientemente hemos visto, por ejemplo, con preocupación, que ha habido intentos por criminalizar las labores de las organizaciones de sociedad civil o de algunos miembros de alguna organización de la sociedad civil. Por ejemplo, recientemente un activista en materia de transparencia y lucha contra la corrupción tuvo un intercambio en Twitter con una diputada de la bancada oficialista, ¿verdad? En el que le decía, mire, si usted participa en este tipo de actuaciones inconstitucionales y antidemocráticas, pues la historia se lo exigirá, de seguro se arrepentirá. Pues por este comentario la diputada lo ha denunciado ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Entonces, creo que ya se me está acabando el tiempo, pero quería iniciar pues hablando de esto, de que en El Salvador vemos
que tanto los indicadores como los que estamos aquí en el territorio, ¿verdad?, percibimos y estamos viviendo una situación donde el espacio cívico se está reduciendo y donde la labor de las organizaciones de la sociedad civil cada vez se obstruye más, al grado en que se está intentando criminalizar. Y en ese sentido es muy importante que los mecanismos regionales de defensa de los derechos humanos funcionen y de que la cooperación internacional, ¿verdad?, no nos abandone para que podamos seguir luchando por la defensa de los derechos fundamentales y por los distintos temas que cada organización de la sociedad civil trabaja aquí en el país. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Lilian. Bien, ahora procedemos a escuchar a Ana Lucía Ixtru Hernández, indígena quiché, feminista comunitaria, arquitecta y diseñadora, defensora del territorio y los derechos humanos, artista, cantora, gestora cultural y periodista. Ana Lucía se hizo activista y periodista por la masacre del 4 de octubre del 2012 en la Cumbre de Alaska. Activa en el movimiento estudiantil desde 2012, es representante estudiantil entre el 2014 y 2016 en la Facultad de Arquitectura, cofundadora de Festivales Solidarios, cofundadora del espacio feminista interseccional Mujeres en Movimiento, corresponsal noticiero intercultural Maria Cat y corresponsal en Latinoamérica Rompe el Cerco. Además, es columnista de opinión en medios nacionales y latinoamericanos. Ana Lucía cofundó la Red Latinoamericana de Gestoras Culturales y Artistas Conectadas Latinoamérica y es parte del equipo organizador del Encuentro Internacional Feminista Diverso, ELLA. Ana Lucía, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Lucía Ixtru. Me parece que este es un espacio muy propicio, muy justo y muy necesario para analizarnos, vernos, repensarnos y sentirnos en América Latina. Lamentablemente creo que las historias, los acontecimientos y todo lo que he podido escuchar, pues evidencia una realidad compartida de represión, de criminalización, de acoso, de negación de las libertades elementales de las grandes mayorías, ¿no? Y yo creo que para no repetir lo que ya varios de los compañeros de otros territorios mencionaron, creo que es una lucha en contra del pensamiento crítico en realidad. O sea, yo creo que pensar de forma crítica es considerado un crimen en nuestros países. Pensar de forma crítica y manifestarnos en contra de cualquier cuestión que creamos que puede vulnerar los derechos de las grandes mayorías es algo que es criminalizado y perseguido. En el caso, digamos, de Guatemala, que fue intervenido desde la 54 por la CIA y el gobierno de Estados Unidos, gobernado por la extrema derecha desde ese entonces, obviamente con una guerra y un genocidio de 36 años, y creo que eso es algo muy importante de considerar, porque Guatemala pues es de los países en el mundo que ha vivido genocidio. Hubo tierra arrasada, más de 45,000 desaparecidos, 200,000 personas asesinadas, más de 1,5 millones personas desplazadas en el contexto de 36 años de guerra. Entonces, este es como un poco el contexto y el panorama para hablar del derecho a la libertad de asociación en Guatemala. Yo obviamente soy una mujer indígena, quiché, periodista, activista, justamente porque en los tiempos de paz, porque hubo una firma de acuerdos de paz, nos tocó vivir en el pueblo indígena de donde yo vengo una masacre perpetuada por el ejército de Guatemala, donde hubo más de 7 personas asesinadas y 40 personas heridas de gravedad por parte del gobierno, y era gente del ejército porque estaban reprimiendo una movilización pacífica en contra del alza de la energía eléctrica. Es decir, en Guatemala la energía eléctrica está privatizada y se pagan de las tarifas más altas de la región. Entonces, salir a manifestar de forma pacífica para denunciar este hecho y muchos de los otros que a nivel coyuntural se estaban dando, pues es un derecho, ¿no? El derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de asociación están en la Constitución de la República, ¿no? Y entonces, esa es la génesis del por qué yo me hago periodista y me hago activista, además del racismo estructural de los medios de comunicación hegemónicos que son manejados por el discurso oficial del gobierno, que son manejados por los intereses de las grandes empresas extractivistas
que pautan en sus medios. Entonces, obviamente, pues es una situación bastante complicada. Es a raíz de esta situación que me toca vivir, es que desde el movimiento estudiantil nos levantamos a manifestarnos en contra de la masacre y 5 de mis compañeros de la agrupación fueron criminalizados, condenados y presos por manifestarse en contra de la masacre en el contexto del 2012. Yo les estoy hablando de esto, yo tenía 21 años y muchas de las cosas, de los sucesos y los hechos que les estoy contando, yo los había leído solo en libros o en la historia de la guerra que se había vivido en Guatemala. Jamás me imaginé que en tiempos de paz y considerándome yo una mujer posguerra iba a tocarnos vivir, digamos, nuevamente este tipo de situaciones. Y entonces es hasta que conocemos la criminalización, porque la vivimos dentro del movimiento estudiantil, es que empezamos a darnos cuenta que es una realidad constante en el país. Y hay más en estos momentos de 1,000 personas con órdenes de captura, comunidades enteras en la región de la Alta y la Baja Verapaz, con orden de captura, entiéndase mujeres, niños, personas, adultos de la tercera edad, por el simple hecho de reclamar el derecho ancestral de posesión de la tierra, porque la guerra y el genocidio en Guatemala sirvieron para el robo y el despojo de los territorios indígenas. Y particularmente en mi caso, es muy chistoso que nos llamen a nosotros los indígenas invasores de territorio, cuando los primeros habitantes de este territorio fuimos nosotros. Somos nosotros, los pueblos indígenas, los primeros habitantes, los pueblos negros e indígenas somos los primeros habitantes de todos los territorios. Entonces, pues bueno, ha habido una persecución a toda la gente que se ha levantado, inclusive, sobre todo, importante hablar del Tratado de Libre Comercio que se firma en el 2005 en el contexto guatemalteco, porque es desde ahí que se firma la alianza público-privada que abre todo el extractivismo, digamos, minería, hidroeléctrica, monocultivo, que despoja territorios indígenas. Entonces, ese sigue siendo el meollo del asunto de la vulnerabilidad en Guatemala en cuanto a la libertad de asociación. Y hay algunos datos importantes justamente de la CIDH que no voy a poder leer todos, pero lo voy a copiar en el chat para que lo puedan tener, de los asesinatos que hubo en el contexto de pandemia en Guatemala. Han habido más de 20 asesinatos a personas. Se asesinó en 6 de junio al líder indígena Quechí Maya Domingo Choc. Fue una persona que fue quemada viva en San Luis Petén tras ser acusado de brujería, y él es solamente un agilonel, un hombre sabio y guía de la cosmovisión indígena. Se asesinó a Medardo Alonso Lucero, defensor de los derechos humanos indígenas del pueblo Chortí, en la cumbre del municipio de Olopa. También se asesinó a Fidel López, miembro del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, que es la organización campesina más perseguida por el gobierno, que ha tenido asesinatos, que ha tenido asedios. La Unidad de Defensores de Guatemala, la UDEFEGUA, registró en el año 2020, de enero a junio, estamos hablando que todavía antes de la pandemia y durante la pandemia, 677 agresiones en 6 meses del año 2020, 310 de estas agresiones fueron a defensores, 297 a defensoras, 70 a organizaciones subcomunidades, es decir, el mes que más agresiones hubo fue en febrero, que hubo 180, 481 actos de criminalización, es decir, 466 actos de difamación, como estaban hablando los compañeros de las campañas de odio, los 13 denuncias judiciales sin fundamento, 2 denuncias ilegales, 10 asesinatos en solamente el año pasado. Del contexto de enero a junio, no se ha contabilizado todo lo demás del año pasado y de este. El Congreso de la República en febrero de este año aprobó el decreto 4-2020, que es un decreto que se le ha nombrado popularmente la ley de ONGs, que obviamente lo que hace es privar, censurar y restringir la libertad de asociación en este tipo de figura, criminalizando y persiguiendo cualquier tipo de intento, digamos, que se quiera hacer en función de la criminalización y persecución que hay a las ONGs. Entonces, la situación de Guatemala es definitivamente complicadísima.
es también muy invisibilizada en función de que no se logra romper un cerco mediático, digamos, o de interés, porque obviamente yo creo que sí es importante mencionar que Centroamérica está invisibilizada en la misma América Latina. Muchas veces en mi caso, cuando me ha tocado mencionar que soy de Guatemala, me preguntan que si eso es México, y entonces me parece importante, digamos, este espacio que donde se quiere evidenciar y hablar de la situación que se está viviendo en la libertad de asociación, se reconozca que Centroamérica tiene sus niveles de vulnerabilidad, tiene sus niveles y sus particularidades de invisibilidad y de cerco mediático que obviamente no se cuentan ni se saben este tipo de historias en función de lo que pasa en Guatemala. Entonces, yo creería, digamos, que eso serían algunas de las cosas inicialmente que yo podría compartir. Contar que, bueno, yo soy parte de un colectivo autogestivo y que también la criminalización a este tipo de organizaciones que ni siquiera estamos conformadas como tal es enorme, ¿no? Porque hay inclusive una falta de reconocimiento de que seamos realmente activistas. Se nos dice, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué son? Ustedes no están... Es una cuestión realmente muy interesante, pero que tiene que ver con la multidimensionalidad de este tipo de agresiones, ¿no? De la multidimensionalidad de lo que significa ser una mujer indígena periodista en un país estructuralmente racista como Guatemala, ¿no? Donde se nos criminaliza por ser indígenas, por ser mujeres y por ser periodistas, ¿no? Y obviamente el tema de la libertad de expresión es algo que está en boga de noviembre para acá, porque el 21 de noviembre hubo una movilización masiva en Guatemala en contra de la modificación que el Congreso de la República está haciendo al presupuesto de la nación, donde en contexto de pandemia querían retirar presupuesto a salud, presupuesto a educación, presupuesto a las cuestiones más elementales, y la gente pues salió a manifestarse y lo que hubo fueron más de 50 personas presas, 2 personas perdieron los ojos y hay un caso que se está armando desde estas instancias para criminalizar el derecho a la manifestación. Entonces, obviamente sabemos que nuestras realidades son distintas, son diversas, pero me llamó mucho la atención y es algo que quiero compartir y cerrar, es que en mi caso, por ser también muy crítica del movimiento social en general, también se nos ha acusado de ser financiados por Soros. Yo creo que aquí habemos muchos financiados por Soros en esas campañas de difamación y eso me da mucha risa porque creo que es lo que hay, es una persecución al pensamiento crítico, ¿verdad? De cualquier lado. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el caso de Guatemala, gobernada por la derecha, y en el caso de otros países gobernados por la izquierda, que hace falta mucho por el repensarse, por el analizarse y por dejarnos ser y existir en libertad real en nuestros países, porque tenemos todo ese derecho de existir, de organizarnos y de poder vivir en plenitud. Eso no debería de ser delito, no somos criminales por el simple hecho de decir la verdad y decir lo que pensamos. Que viva América Latina libre. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Le agradecemos también a todos los panelistas por sus presentaciones y ya llegando al tramo final de este foro le voy a dar la palabra a Mari Carmen Plata de Ros. Mari Carmen es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y obtuvo una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. A lo largo de su carrera profesional, Mari Carmen se ha desempeñado en la práctica privada dentro de las áreas de Derecho Comercial Internacional y en materia de resolución alterna de conflictos, incluyendo negociación, mediación y prácticas colaborativas. Como representante de la sociedad civil y sector privado, ha participado en diversos diálogos, mesas de trabajo y gestiones relacionadas a las políticas públicas con enfoque en equidad y paridad de género. Ha sido reconocida como jurista altamente encomiada para Centroamérica por la publicación legal Chambers en materia de diversidad e inclusión. Desde el mes de marzo del presente año, Mari Carmen ocupa la posición de secretaria de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos, supervisando en esta capacidad a la sección de sociedad civil de la organización. Mari Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en la tarde de hoy y agradezco la invitación a la Coalición por la Libertad de Asociación por permitirme participar en este evento y también, bueno, agradezco las palabras introductorias de Inés de parte de Civicus y de Gerardo de Freedom House. Creo que han sido ambas muy ilustrativas de la situación macro que vivimos en la región.
Y bueno, también agradezco las participaciones de Rafael, Aritza, Lilian y Ana Lucía y la moderación de María Victoria, porque creo que también han generado un contexto particular de distintas realidades que se viven en nuestra región y que para nosotros son muy importantes, ¿no? La OEA mantiene un especial interés, como muchos de ustedes pueden saber, en los aportes que se pueden realizar desde las organizaciones de sociedad civil a aquellas actividades que desarrollamos en los diferentes órganos, organismos y entidades de la organización. Desde 1998, en la Cumbre de las Américas celebrada en ese momento, se incluyó en el plan de acción de la OEA que la misma sirviera como foro, ¿no? De intercambio de experiencias y de información sobre las organizaciones de sociedad civil, y se le encomendó que promoviese programas adecuados para fomentar una mayor participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Con esta premisa, a lo largo de los años, los organismos y las entidades de la OEA han desarrollado, en el marco de ciertos objetivos institucionales, distintas formas de vinculación de las organizaciones nacionales e internacionales y actores sociales también. La participación de la sociedad civil ha contribuido a avanzar en las metas hemisféricas en los 4 pilares de la organización, que son el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo integral y la seguridad multidimensional, así como en otras iniciativas diversas que se han dado al transcurso del tiempo y han venido a formar parte importante de la agenda interamericana. En este espacio de intercambio y entendimiento entre las organizaciones de la sociedad civil y la OEA, que continúa consolidándose, hemos visto un incremento en el número y en el nivel de participación de la sociedad civil en las iniciativas, proyectos y actividades que lleva adelante la OEA. Parte de nuestra labor desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y especialmente en la sección de Relaciones con Sociedad Civil, que está a cargo de Paulina Corominas, que creo que nos acompaña también hoy, es actuar como puente entre la sociedad civil y la OEA y los Estados miembros. Y en este contexto, brindar mayor visibilidad e información respecto de los espacios que brinda la OEA para la participación y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, más allá de la Asamblea General y más allá del proceso de Cumbre de las Américas, que son momentos específicos donde sabemos que hay una dinámica particular. Luego de este contexto inicial, yo solamente quisiera y considero importante hacer una reflexión institucional sobre ciertos parámetros que establecen los diferentes instrumentos de la OEA. Primero quisiera mencionar el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, que voy a leer textualmente, que establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y es una responsabilidad. Y es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Siendo así, promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. También el artículo 26 de la Carta señala que para avanzar con el fortalecimiento de una cultura democrática en nuestro hemisferio, la OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos. Por ello es tan importante el poder participar en este tipo de conversaciones y escucharles, y sobre todo generar un espacio de intercambio de experiencias y de fortalezas. Para lograr ello, también es importante velar por el respeto al derecho a la libertad de asociación, que es lo que nos trae hoy a esta conversación, y a incentivar a los Estados miembros a también reconocer su importancia. Como saben, este derecho también está consagrado en el artículo 12 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 22, así como el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien el artículo 16 de la Convención establece la posibilidad de que los estados puedan restringir este derecho con base a su legislación, en interés, por ejemplo, de la seguridad nacional o el orden público, creo que es importante resaltar que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido algunos estándares en sus informes sobre la situación de defensoras y defensoras de derechos humanos y precedentes específicos en casos de la Corte. En primer lugar, y frente a las dificultades y obstaculización que se presentan en el registro de organizaciones de sociedad civil, la Comisión Interamericana ya ha reconocido y resaltado la importancia de que los estados permitan el ejercicio de las actividades de organizaciones y grupos de sociedad civil cuyo objetivo sea el trabajo en materia de derechos humanos. Esto incluye, por un lado, garantizar que cualquier mecanismo de registro e institucionalización sea rápido y eficaz. Sin embargo, aún en la ausencia de dicho registro, la Comisión dispone que las asociaciones de hecho también estén protegidas por el derecho de la libertad de asociación.
Tanto la Comisión como la Corte han señalado que el cumplimiento del derecho a la libertad de asociación genera obligaciones tanto de carácter negativo como de carácter positivo. Por ello, las autoridades no deben limitar ni entorpecer su ejercicio siempre que la finalidad de la asociación sea lícita. El Estado debe velar porque este derecho de asociación se realice sin presiones e injerencias que pudieran alterar o desnaturalizar su finalidad. Además, este derecho le impone a los Estados la obligación de crear condiciones legales y fácticas para su ejercicio, así como de prevenir e investigar los atentados que afecten este derecho. También la Corte ha señalado que la libertad de asociación tiene dos dimensiones, una individual y otra social. La dimensión individual se refiere a la libre asociación sin intervención de las autoridades que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que constituye un derecho de cada individuo, que no se agota con el reconocimiento formal del derecho a asociarse, sino que comprende además el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercerlo. En cuanto a la dimensión social, protege la realización común de un fin lícito, sin presiones e intromisiones que pudieran alterar o desnaturalizar su finalidad. En esta dimensión, la libertad de asociación constituye un medio que permite a los integrantes de un grupo o de un colectivo alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de los mismos. Debido a la importancia que tiene la libertad de asociación en el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos, la Corte ha establecido también obligaciones específicas para los estados que deben cumplir en caso de quienes estén organizados, particularmente para la defensa y promoción de derechos humanos. En este sentido, la Corte ha dicho que los estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que realicen libremente sus actividades, protegerles cuando son objeto de amenaza para evitar los atentados ante su vida e integridad, abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Por su parte, nuestro secretario general, el señor Luis Almagro, ha llamado al más pleno respeto de derechos políticos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, asociación y derecho de propuesta y al cese de represión, y ha sido enfático en este sentido. El respeto es esencial, sobre todo frente a las realidades que nos ha presentado la pandemia del COVID-19. La labor de sociedad civil de los defensores y defensoras de derechos humanos debe protegerse como un derecho, como un elemento esencial y fundamental en los esfuerzos relativos a los efectos de esta pandemia en nuestra región. El trabajo de las organizaciones de sociedad civil, como las que estén aquí reunidas y las que están siguiendo este evento, hacen día a día es esencial para el fortalecimiento y mantenimiento de las instituciones democráticas. Su labor y su lucha ha sido históricamente el motor de cambio de una necesaria balanza de rendición de cuentas con los estados. Hoy más que nunca, frente a los impactos específicos que han surgido en nuestra región como consecuencia de la pandemia, es vital asegurar que se brinden espacios propicios para la sociedad civil. Estos espacios, por un lado, visibilizan la situación particular que viven nuestras poblaciones en materia de derechos humanos, pero a la vez representan la oportunidad de una reconstrucción conjunta de nuestra región, que es lo que consideramos que se necesita, sobre premisas que permitan un enfoque en aquellas fallas que se han develado o agudizado producto de la crisis socioeconómica y de salud que aún estamos dimensionando. Consideramos importante generar renovadas oportunidades de comunicación efectiva entre estados y sociedad civil y el rol que desempeña la OEA en la construcción de diálogos idóneos. A este fin, brindamos prioridad al trabajo necesario para fortalecer capacidades y redes que permitan una incidencia de sociedad civil a nivel local y multilateral. Desde la Secretaría de Acceso a Derechos tenemos el compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad civil y también con los Estados miembros, ofreciéndoles la cooperación técnica y las herramientas necesarias para apoyarles en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en avance de la agenda hemisférica para el bienestar de la ciudadanía de las Américas. No quisiera terminar sin antes reiterar en este último compromiso la apertura total, como se lo hemos manifestado ya a María Victoria y a otros con quienes hemos conversado en el pasado, de ir generando una nueva forma de comunicarnos, de nuevos diálogos, para poder que la labor que hacemos todos sea lo más efectiva posible. Hoy no estamos en momento para separarnos en diferentes espacios, sino más bien para unir fuerzas, colaborar y buscar una manera de llevar adelante el trabajo en pro de los derechos humanos de nuestra región, que como mencionaba Ana Lucía, muchas veces queda invisibilizado. Así es que les agradezco muchísimo a todos por la participación en el día de hoy, por permitirme compartir estas palabras con ustedes y la voluntad reiterada de la OEA de poder colaborar y continuar trabajando con la sociedad civil.
Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, hemos recibido muchas preguntas y comentarios y no nos queda nada de tiempo, pero si les parece bien, voy a compaginar alguna de ellas y al menos volver a darles la palabra a Rafael, Laritza, Lilian y Ana Lucía, 2 minutos cada uno para que nos puedan decir qué piensan de esta consulta que fue reiterada por parte de nuestros oyentes. El derecho a la libertad de asociación es clave, como muchos han mencionado, en la defensa y el reclamo por las demás libertades fundamentales. ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil que se encuentra en países restrictivos que no les permiten asociarse? Los oyentes preguntan tanto por los esfuerzos desde la sociedad civil como por parte de otros estados. Si desean enfocarse más en uno que en otro en su respuesta, bienvenidos, no hay problema. Rafael, si te parece. Gracias. Mira, nosotros siempre le decimos a los colegas de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, pero también a los representantes del cuerpo diplomático, que una manera de ayudar es elevar el costo político lo más posible de las diferentes restricciones al espacio cívico en cada país que ocurra, ¿no? Creo que los gobiernos autoritarios de diferentes ideologías siguen siendo muy sensibles a la opinión de la comunidad internacional. Y además, cuando promueven políticas restrictivas de derechos que son conocidas, son difundidas y son denunciadas, por supuesto, esto puede convertirse en un ruido en sus relaciones multilaterales o bilaterales con sus aliados, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta corta es, hay que hablar, hay que hacer preguntas en voz alta, hay que denunciar cuando se tienen los elementos. No hay que dejar que estas circunstancias se normalicen. Estamos viendo que son amenazas a la democracia en la región, independientemente si son de gobiernos de izquierda o de derecha, pero no hay que normalizar estas situaciones y, por ejemplo, ahora que están ocurriendo en Nicaragua o en cualquier país que ocurra, creo que todos tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que visibilizarlas y tenemos que no dejar solos a los compañeros que las están sufriendo ahora. Entonces, cualquier expresión pública de preocupación, de denuncia, de preguntas sobre lo que está ocurriendo, creo que es absolutamente importante y necesario, porque además aumenta a elevar el perfil de las víctimas, de las organizaciones sociales, y eso también les da un nivel de protección frente al abuso de poder contra ellos, ¿no? Entonces, si tienen un alto perfil, en primer lugar, y la situación del país se denuncia y no se olvida, creo que también ayuda a que cualquier amenaza o cualquier ataque en su contra, bueno, pues sea doblemente pensado por las autoridades de cada país. Gracias. Gracias, Rafael. Laritza. Bueno, yo creo que desde la comunidad internacional e incluso gobiernos y otras organizaciones de la sociedad civil, creo que podríamos, como estamos haciendo ahora y gracias a este programa, hacer coaliciones. Pero principalmente hay que buscar un método, un reto que queda para todos, prevención. Porque una de las cosas que hemos visto es que ya ha llegado el momento en que la situación se agrava y se complica, es difícil salir de ella. Y lo ha demostrado el caso de Cuba, que lleva 60 años, lo ha demostrado el caso de Venezuela, que lleva por ahí, y Nicaragua se está encaminando. Una vez que ya se deroga de tal manera o se implantan estas restricciones a la libertad de asociación, es muy difícil recuperar esas libertades. Y por tanto hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor en identificar cuáles serían esos pasos que estarían dando estos gobiernos para prevenir. Y para mí ese es el reto ahora nuestro, ¿no? Poder identificar cuando en un país se están dando pasos a las restricciones de la libertad de asociación, impidiendo que sociedad civil y sus organizaciones puedan hacer su trabajo y especialmente de supervisión de las funciones públicas. Gracias, Laritza. Lilian. Y no, muchas gracias. De hecho, en El Salvador se me olvidó mencionar, por ejemplo, que recientemente el presidente comienza a denominar a las organizaciones de sociedad civil y a la prensa como el enemigo interno, ¿verdad? Entonces, el discurso va escalando y efectivamente creo que estamos todavía en El Salvador en un punto en el que se pueden prevenir, ¿verdad? Aunque vemos los indicadores que muestran que estamos deslizándonos hacia la pérdida de las libertades y sobre todo de las libertades de expresión y de la libertad de asociación, que efectivamente son derechos que habilitan el ejercicio de otros derechos, todavía estamos a tiempo. Entonces la comunidad internacional tiene que hacerse sentir, tiene que hacerse notar, tiene que hablar, tiene que gritar cuando ven que un país se están cometiendo vulneraciones
vulneraciones a los distintos derechos, a los derechos humanos en general. Pero de nuevo, el derecho de asociación permite que los ciudadanos, por ejemplo, protestemos, nos reunamos, nos coordinemos, efectivamente luchemos en contra de las mismas violaciones que se están dando hacia los derechos humanos, ¿verdad? Entonces es muy importante que la comunidad internacional, yo sé que hay un montón de fuegos que se encienden al mismo tiempo y como decía la compañera de Guatemala, a veces aquí en Centroamérica, a mí también me ha pasado que me preguntan, bueno, cuando voy a foros mundiales, no saben dónde está El Salvador, no lo ubican ni siquiera en qué continente, o a veces nos confunden con Salvador de Bahía en Brasil, ¿verdad? Pero bueno, hay que poner el foco en estos países donde están las situaciones más graves, pero también en países como el mío, donde todavía estamos a tiempo de prevenir, ¿verdad? Muchas cuestiones, y para ello, y con esto concluyo, es sumamente importante que la cooperación internacional también no nos abandone, porque los fondos son indispensables para que podamos continuar con nuestra labor, ¿verdad? Asociativa, y siendo esas voces críticas que los gobiernos populistas de cualquier color no quieren escuchar. Gracias, Lilian. Ana Lucía. Sí, para ir cerrando, creo que es importante la solidaridad, ¿verdad? Yo creo que eso es algo fundamental, como lo decía Rafael, como lo decía Laritza, lo decía Lilian, en función de la denuncia. Yo creo que en el caso de Cívicus, que es una organización con quien yo he compartido algún trabajo, creo que se han hecho un esfuerzo grande por evidenciar Centroamérica, y es de esos esfuerzos que son vitales y que son sumamente importantes, ¿no? Yo creo que la solidaridad en el continente latinoamericano, entre países, entre organizaciones, como para ir también tratando de tejer esa solidaridad y esa denuncia, yo creo que es fundamental. También pienso que es importante este tipo de intercambios, y lo celebro mucho, porque nos permite también darnos cuenta que nuestra realidad no es aislada, sino que es parte de un patrón de la pérdida de las libertades a nivel regional, que ya se puede comenzar a identificar patrones de actuación que reducen las libertades de las grandes mayorías y sobre todo que reducen la libertad de asociación, porque las campañas de odio, la criminalización, la prisión política, efectivamente cumplen con su castigo ejemplar de desmovilizar, de desarticular y de paralizar nuestra labor y nuestro trabajo. Entonces, obviamente, si estamos aquí es para denunciar y para contar esto y para decir que estamos también en pie de denuncia, de lucha y de continuar nuestro trabajo, porque estamos claras y claros de que decir lo que pensamos y manifestarnos es un derecho humano y constitucional reconocido en nuestros países, que también, bueno, el tema de los estados para mí como mujer indígena tengo mucho que decir, pero este es otro espacio. Pero muchas gracias y un abrazo solidario a los hermanos de los otros territorios y hermanas con quienes compartimos el pensamiento crítico, ¿verdad? De poder pensar y decir de forma libre. Gracias. Bueno, desde la Coalición por la Libertad de Asociación les agradecemos profundamente a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mari Carmen, muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias también a todos los oyentes que nos han acompañado desde el principio. Ojalá nos crucemos en futuras actividades pronto y ojalá que podamos terminar con una nota más optimista la próxima vez que nos encontremos. Muchísimas gracias a todos.